Bueno chicos, continuando con la clase, ahora vamos a entrar a nuestra práctica dirigida. Con respecto a ello, pregunta número 1, dice, determina el valor de verdadero o falso de los siguientes enunciados relativos al vanguardismo europeo. Surge durante la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y la Revolución Soviética en octubre de 1917. Exalta la modernidad bajo el concepto de la sustitución de lo viejo por lo nuevo y original, ¿no? Se desarrolla una serie de ismos como es el futurismo, expresionismo, existencialismo, ¿no? En este caso el cubismo estuvo como representante a Pablo Picasso y a George Braque. Vamos a recordar algunos aspectos, chicos. Entonces, entonces veamos. Surge durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética. Recordemos que ello es correcto, ¿no? Se va a desarrollar en medio de entre guerras mundiales. Ahora, exalta la modernidad bajo el concepto de la sustitución de lo viejo por lo nuevo y lo original, también es verdadero. Recordemos que la vanguardia busca renovar las artes en todas las dimensiones. Ahora, se desarrolla una serie de ismos como el futurismo, expresionismo, existencialismo. Claro, hay que recordar que los ismos son las escuelas artísticas, ¿no? Y ese conjunto de escuelas artísticas, pues, se le va a conocer como vanguardismo. Ahora tuvo como representante el cubismo a Pablo Picasso y Braque, que también es verdadero. Recordemos que durante la exposición hemos visto famosos cuadros de estos dos autores, ¿no? Asimismo, hemos visto también el cuadro de Dalí, ¿no? En este caso, como representante del surrealismo. Entonces, teniendo en cuenta, todas son correctas. Y si fuese así, entonces nuestra clave sería la B de dado. Bueno, observemos nuestra resolución, chicos, para confirmar nuestro desarrollo. Ya, con relación al vanguardismo podemos señalar que uno surge durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, eso es correcto, surge durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética, la cual cambia la visión del mundo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a este señor, como va a ser Lenin, ¿no? 2. Exalta la modernidad bajo el concepto de la sustitución. Así es, exalta la modernidad bajo el concepto del rechazo por la tradición y la búsqueda de la innovación que se ve reflejado, por ejemplo, en los caligramas, ¿no? Entonces, verdadero. Ya, entonces, dice, se desarrolló una serie de ismos, futurismo, expresionismo, existencialismo. Bueno, las escuelas artísticas o ismos destacados fueron el futurismo, expresionismo, ahí está. En el caso del cubismo destacaron Pablo Picasso y George Braque, es verdadero, ¿no? Inclusive acá vemos una de las pinturas en la cual fue hecha por Pablo Picasso, de la mitad de John Braque y la otra mitad Pablo Picasso, ¿no? Como consecuencia, chicos, la clave, la de dado. Muy bien. Ya está ahí, correcto. ¿Ves? Vamos a dar un tiempo para la captura de pantalla respectiva. Muy bien, chicos. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Ya, en la pregunta número 2, ya nos señala, ver qué nos dice el fragmento. Dice, ese moribundo, uno de los circular sur, cuando se torció su pie en la fiesta del coro en el pan de azúcar, el día que usé ese vestido de Miss Stakey, llevándole flores, la peor vieja podría encontrar en el fondo de la canasta cualquier cosa para entrar en un dormitorio del hombre con su voz de solterona, tratando de imaginarse que estaba muriendo en una cuenta de ella, para no volver a ver tu rostro. Y aunque él pareció un hombre con la barba un poco crecida, en el padre era el mismo Ulises de Jane Joyce. Ya, muy bien. Mm, ¿Qué te dice? A partir del fragmento citado en Ulises y Jane Joyce, determina cuál de las siguientes alternativas es correcta.
Presenta un uso adecuado de los signos de puntuación propio del monólogo interior. Esto es interesante. Emplea una secuencia lógica lineal durante el relato del fragmento. Hay una falta de conectividad que se acentúa por la continua asociación de ideas. Y predomina la coherencia y la cohesión, nos dice, ¿no? En el relato del narrador omnisciente. Ya, tendríamos que analizar todo el texto, ¿no? Ya dice, ese moribundo, uno de los circular sur cuando se torció su pie. Podemos ver que al inicio te está hablando de un moribundo, que realmente no sabemos quién es ese moribundo. ¿Ya? Pero habla de un moribundo, ¿no? Dice, ese moribundo, uno de la circular sur, cuando se torció su pie en la fiesta. Suponemos que ese moribundo es uno de los circulares del sur, de se repite en la calle, y te señala que se torció su pie en la fiesta, ¿no? Recuerdo en el pan de azúcar el día que usé ese vestido Miss Starkey. Ya, ahora ya no se habla del moribundo, sino que una persona está hablando de sí. ¿No? Dice que usó un vestido Miss Starkey, llevándole flores. La peor vieja podría encontrar en el fondo. Llevándole flores, la peor vieja podría encontrar en el fondo de la canasta cualquier cosa para entrar en un dormitorio del hombre con su voz de solterona, tratando de imaginarse que estaba muriendo en una cuenta que ella, para no volver a ver tu rostro. Lo que ella usó, parece que nos estuviera hablando de una señora, tal vez, ¿no? Llevando flores. Dice, usted se vestido mister que llevándole flores, la peor vieja podría encontrar en el fondo de la canasta. Pero ¿cuál es la peor vieja, no? Esa es la pregunta, la peor vieja que podría encontrarse en el fondo de la canasta. Podría ser en las flores, llevándole flores. La peor vieja podría encontrarse en el fondo de la canasta. Cualquier cosa para entrar en un dormitorio del hombre con su voz de solterona, pues. O podría ser que esté hablando de una persona, pero una persona en una canasta, sino que viene la duda porque habla de un dormitorio del hombre con su voz de solterona, ¿no? Tratando de imaginarse que estaba muriendo, en este caso, por una relación. Una cuenta de ella para no volver a ver tu rostro, aunque él pareció un hombre con barba. Ahora te habla de que alguien no quiere ver el rostro de alguien. Dice, ¿no? Una cuenta ella para no volver, cuenta ella, para no volver a ver tu rostro. Él pareció un hombre con la barba un poco crecida en el padre era el mismo. Y ahora nos está hablando de él parecía de otra persona con una barba crecida. Bueno, tal y como está el texto, está un poco enrevesado, que realmente no sabemos si está hablando de un moribundo, si está hablando de la persona, está hablando de la historia de una vieja, o está hablando de un hombre que está con una solterona, o de ella que no quería ver el rostro de alguien, o de un hombre que tiene la barba crecida. Entonces dice, presenta un uso adecuado de los signos de puntuación. Para ver, en el texto no se ve signo de puntuación. Por ese lado, creo que más bien se ha omitido los signos de puntuación. El uso adecuado de signo de puntuación, ya la descartamos. Emplea una secuencia lógica lineal. Bueno, no hay una secuencia lógica y lineal menos. Hay una falta de conectividad que se acentúa por la continua asociación de ideas. Ya podría ser, predomina la coherencia y la cohesión. Bueno, si hubiera continuidad, hubiera coherencia y cohesión. Entonces, dale como está, la clave se apunta a la C de casa, chicos. A ver, veamos nuestra resolución. En la resolución nos señala, a ver,
Bueno, vemos que esta pertenece a la obra El Ulises, ahí está Jean Joyce. Y nuestra resolución nos dice, el monólogo interior se le atribuye la creación a Jane Joyce en su novela El Ulises, ¿no? Es una técnica narrativa que reproduce los pensamientos del personaje con una falta de cognitividad que se acentúa por la continua asociación de ideas, que busca recrear el fluir de la conciencia. Por ello se rompe con la secuencia lógica y lineal, ¿no? Indudablemente, chicos, como bien había pensado, la clave la sé de casa, ¿no? Eh, recordemos que ya habíamos hablado también de ello, ¿no? El monólogo interior. Por eso es importante manejar también la teoría, dado que a través de la teoría, pues nosotros podríamos encontrar la clave. Ujú. Ya, chicos, una captura de pantalla. Y vamos a esperar unos minutitos entonces para continuar con la siguiente pregunta. Ya, muy bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Éramos un montón de existencias incómodas, embarazadas por nosotros mismos. No teníamos la menor razón de estar ahí, ni uno ni otros. Cada uno de los existentes, confuso, vagamente, inquieto, se sentía de más con respecto a nosotros. Yo, flojo, languido, obsceno, dirigiéndome, removiendo melancólicos pensamientos también, yo estaba de más. A partir del fragmento citado de las náuseas de Jean-Paul Sartre, determina cuál de las siguientes alternativas expresa correctamente la temática desarrollada. El auténtico absurdo de un mundo que no permite comprender nuestra existencia, la búsqueda de identidad en una sociedad competitiva sin valores sociales, el conflicto del hombre entre la ética profesional y la inmoralidad social, y la visión pesimista y caótica del ser en una sociedad que brinda oportunidades. Está interesante, ¿eh? Tendremos que analizar el texto, chicos, y aparte de ello podríamos tantear cuál es esa posibilidad, ¿no? Éramos un montón de existencia incómoda, embarazada por nosotros mismos. Mm, ya. Viendo el fragmento, cuando nos dice que era un montón de existencia incómoda, o sea, como que se presenta cierta incomodidad con él mismo, ¿no? O sea, el ser está incómodo de sí, ¿no? Podríamos señalar, si está incómodo de sí. Y ahora, ¿por qué está incómodo de sí? Pues esa sería una de las grandes interrogantes, ¿no? Un montón de existencia incómoda, embarazada por nosotros mismos. No teníamos la menor razón de estar ahí. Bueno, podría ser que la explicación está en la razón de estar ahí. Dice, no teníamos la menor razón de estar ahí. No teníamos la menor razón de estar ahí. Entonces, él se siente incómodo porque, ¿por qué, no? Y ahí la interrogante. Claro, podría ser que no sabe por qué existe. ¿No? ¿Por qué existe? O sea, no sabe por qué existe. ¿Cuál es el motivo, no? ¿Cuál es el motivo de su existencia? Ya, y ahí empezamos ya viendo algunas pautas, ¿no? No sabe por qué existe y cuál es el motivo de su existencia, ¿no? Sería de repente una de las interrogantes que nos vamos a hacer. ¿Cuál es el motivo de su existencia? Ya, ello podríamos señalar en este caso, ¿no? Ya dice, ni uno ni otro, cada uno de los existentes, confuso, vagamente inquieto, se sentía de más con respecto a los otros.
Entonces, si te dice que se sentía de más con respecto a los otros, ¿no? Podríamos llegar a la conclusión de que se sentía de más con respecto a los otros. Eso como que yo estoy de más, de repente es un término muy aplicado, yo estoy de más en esta reunión, como que yo, o sea, no cabo, o bueno, en este caso, eh, no tengo nada que ver con el asunto, ¿no? Entonces dice que cada ser se sentía de más con respecto a los otros. O sea, como que no se siente ajeno a esa realidad, ¿no? Vamos a indicar entonces acá. Sentirse ajeno a una realidad, ¿no? Y esa realidad, indudablemente, ¿cuál es? Es el mundo en que está habitando. Dice, yo flojo, languido, xeno, dirigiéndome, removiendo melancólicos pensamientos. También yo estaba de más. Y él se siente como parte del grupo también, ¿no? O sea, no sabe qué hace en este mundo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Dice, perder fragmentos vitales de las náuseas y un pozo 3. Determina cuál de las siguientes alternativas expresa correctamente la temática desarrollada. El auténtico absurdo de un mundo que no permite comprender nuestro existencia. Si nosotros hablamos de absurdo es algo que es ilógico, ¿no? Entonces podríamos señalar que cómo se ve lo absurdo en ello. De que primero la persona está incómoda de sí mismo. ¿Y por qué está incómoda de sí mismo? Porque no sabe cuál es el motivo de su existencia. Entonces, el auténtico absurdo de un mundo que no permite comprender nuestra existencia. El hecho, claro, yo estoy en este mundo, pero también me siento ajeno a esta realidad. Entonces, la pregunta, si yo me siento ajeno a esta realidad, pero yo vivo en esta realidad, entonces, ¿cómo yo puedo sentirme ajeno de algo donde yo existo, en algo que yo habito? ¿No? No tendría sentido, por ejemplo, ¿no? El hecho de que yo esté en un aula es porque soy profesor, ¿no? Entonces, mi realidad es que soy docente, eso es lo más lógico, ¿no? Y al ser profesor, pues tengo que estar en un aula. Ahora, lo absurdo sería de que yo esté en el aula y no sé qué hago en un aula. O sea, ¿para qué? O sea, pero obviamente, si usted está en un aula es profesor, ya no tiene otro sentido. Pero si yo estando en un aula no me siento profesor, pues eso es absurdo, o sea, o siento que eso es no más, ¿qué hago acá, no? Entonces, por ahí podríamos señalar de que es absurdo que en el mundo no permita comprender nuestra existencia, ¿no? Podría ser por ahí. Ahora, la búsqueda de identidad en una sociedad competitiva es sin valores. Pues para empezar, la persona no sabe ni qué está haciendo la sociedad. Entonces, ¿podría ser una búsqueda de identidad? Sí, estaría asociado, pero una sociedad competitiva en sí, en el texto no nos habla de competencia. Entonces, por ese lado ya como que sociedad competitiva, lo descarto. El conflicto del hombre entre la ética, bueno, sí hay un conflicto del hombre, pero el hombre no está entre su ética profesional y la moralidad social. Si en ningún momento nos habla de ello. Ahora, la visión pesimista, sí, y caótica del ser en una sociedad que brinda oportunidades. Pero ojo, si él no sabe qué hace en ese mundo, no conoce cuáles son las oportunidades, entonces por ese lado descartado. Ahora, el auténtico absurdo de un mundo que no permite comprender nuestra existencia. Por ahí podría ser, ¿no? Porque dice, el ser está incómodo de sí, no sabe por qué existe, cuál es el motivo de su existencia, y sentirse ajeno a una realidad, al mundo. Entonces, el hombre no sabe qué hace en este mundo, no comprende su existencia, y esto es absurdo. Deduce que uno existe y tiene una finalidad, ¿no? Pero veamos el poder que nos dice nuestra resolución. ¿Ya? Veamos, chicos, la resolución. En la resolución vemos ahí a Jean-Paul Sartre, el autor de Las náuseas, uno de sus famosos.
Dice, no teníamos la menor razón de estar ahí, ni uno ni otro. Entonces, ahí, como hemos señalado, puede referirse al mundo. Dice, se sentía de más con respecto a los otros. O sea, no tengo la menor razón de estar en este mundo porque me siento de más en este mundo. Pero ojo, pero estoy en este mundo. Entonces, ahí como que hay una contradicción. ¿Qué es lo que podemos ver? Que Sartre nos plantea que nos encontramos a nosotros mismos en el absurdo original. Y en consecuencia nuestra existencia se encuentra más allá de cualquier posible explicación. En conclusión, bueno, teniendo en cuenta esta idea de Sartre, vivimos una sociedad normativa cuya estructura limitante y carente de oportunidades no permite comprender nuestra finalidad u objetivo en la vida, ¿no? Y claro, cuando nos habla de vivir una sociedad normativa, es una sociedad en la cual las normas nos imponen a seguir ciertos estereotipos, ¿no? Y claro, si ya te está imponiendo seguir cierto estereotipo, pues te está limitando a que realmente usted haga lo que usted quiere, ¿no? Y esto te quita oportunidades, ¿no? Y es que vivimos en una sociedad en la cual el hombre realmente no entiende su fin, ¿no? O cuál es el objetivo, porque muchas veces se ve comprometido a desarrollar actividades que lo hace más por necesidad que por convicción. Y eso ocurre, ¿no? De repente un jovencito tenía toda la visión de ser cantante y sueño, pero ¿qué sucede? Por la falta de apoyo económico, pues el joven acaba trabajando en una empresa, que no está mal trabajar en una empresa, pero siempre y cuando tú estés convencido de lo que estás haciendo te gusta, ¿no? Entonces eso es algo bueno. Pero, ¿qué sucede si este jovencito quería ser cantante, pero por la necesidad acaba de repente trabajando, simplemente elaborando cajas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya pasa 5 años, elabora su cajita, pasa 10 años, sigue elaborando su cajita, pasa 30 años y sigue elaborando su cajita. Llega un momento que este joven se va a preguntar, ¿qué hago yo elaborando cajitas? Y una de la explicación, elaboras cajitas, pues te da dinero, y ese dinero te permite a ti sobrevivir, seguir adelante. ¿Mm? Pero ahora el detalle ¿es lo que realmente este joven quiso? De ahí la explicación, ¿no? Realmente vivimos en un auténtico absurdo porque hacemos cosas que van más allá de repente de lo que nosotros queríamos. Ahora, puede pasar que el joven logró seguir con sus cajitas, ¿no? Porque obviamente en nuestra sociedad toda persona debe trabajar con la intención de que de poder vivir, brindar ciertas comodidades, tener una casita adecuada y poder crecer, ¿sí o no? Porque, ojo, todo trabajo, eso sí, es honrado y es digno de ser alabado. Pero en la medida en que tú quieras, de repente hay otro joven que hace cajita y ya le gustó, hace su cajita y él está feliz y él inclusive comienza ya a innovar la cajita, ¿no? Ya de repente por ahí piensa y le pone dos cachitos que se ve muy mimoso y eso es bonito. Entonces como que ya él se encuentra en este mundo. Pero inclusive algo muy curioso pasa, que a pesar de hacer lo que te está gustando, llega un momento en que el hombre se pregunta si realmente es lo que quiere, ¿no? Y ahí va la complejidad del texto, ¿no? Por ejemplo, ya, este jovencito hacía cajitas 5 o 10 años, logró juntar su dinero, comenzó a estudiar clase de canto, todo, y logró su meta de ser cantante. Tuvo fama y todo ello. Pero llega a una etapa en la cual ya tiene dinero, ha conseguido éxito, y él se pregunta si realmente eso lo hace ser feliz, ¿no? Porque de repente comienza a ver que hay gente que sufre, gente que tiene hambre, y a él le gusta ayudar y le gustaría también cambiar, no, la realidad de esa gente, como alguna vez a él le ocurrió, que él también empezó con su cajita, todo. Y ahí él comienza a hacer unas cuantas obras, ¿no? Ve que la gente va creciendo igual que él, alguno va a ser cantante, otro va a ser ingeniero, y ya, bacán, logró.
Pero luego llega un momento en que se da cuenta de que estas personas, a pesar que ya llegaron a lo suyo, ahora ellos no ayudan a otros, lo que a él le gustaría, ¿no? Y algunos que sí lograron conseguir lo que querían, de repente, ¿no? Su carrera, pero no son felices con lo que hacen y se dan cuenta en la forma como trabajan. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen estos señores, doctor? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué no son felices si están haciendo lo que les gusta, aparentemente? ¿Mm? Y es que llega de repente a comprender algo, ¿no? Que es muy triste, que realmente en la vida, todo lo que se logra, todo lo que hacemos, lamentablemente va a llegar al mismo origen, va a llegar a que hay un final. ¿Igual es ese final? La muerte. O sea, todo lo que podamos hacer, lo mucho, lo poco que vamos a alcanzar, a la final no tiene sentido, porque nuestra existencia en este mundo es pasajera. Simplemente, tarde o temprano, tenemos que abandonarlo. Entonces, ¿cuál es realmente el auténtico absurdo en el mundo que no permite comprender nuestra existencia? O sea, ¿para qué vengo a un mundo que luego me voy a ir? ¿No? ¿Qué gano yo consiguiendo casa, fortuna y dinero? Si a las finales todo eso se convierte en nada. E inclusive si no tengo nada, a la final también me convierto en nada. ¿Cuál es el sentido de la vida, no? Y por eso que estaría asociado al auténtico absurdo de un mundo que no nos permite comprender nuestra existencia. Lo ideal sería de que lleguemos al mundo y permanezcamos acá, sigamos planteando metas y sigamos adelante, ¿no? Pero no es así, ¿no? Muy interesante este texto, ¿no? Claro, tendría que ser existencialista, ¿no? Ya, la clave, la A de amistad, entonces, chicos. Ya, pero un tiempo para pasar al siguiente. Bueno, por lo general estos textos son bastante complejos porque son tendencia filosófica y son muy interesantes también. Ya chicos, 4. Dice, en la novela El sonido y la furia de William Faulkner presenta una variedad de narradores o multiplicidad de voces. Tenemos Jane, a Queen, a Johnson, Disley, los cuales presentan un estilo personal y característico. Representa la visión machista del siglo XX, representa un estilo homogéneo y crudo de la realidad me muestran una visión deshumanizada y egoísta. Bueno, tal y como está, pues no podríamos asociarlo, ¿no? Pero en el enunciado hay un dato muy interesante que nos da. Nos dice, presenta una variedad de narradores, con multiplicidad de voces, y acá te habla de Benji, de Quinty, de Chaucer, los cuales presentan un estilo personal característico, representa la visión machista del siglo XX, presenta un estilo homogéneo y crudo, muestra una visión deshumanizada. Desde el concepto que te habla de multiplicidad de voces, ya no podríamos señalar que hay una homogeneidad, sino que va a haber una heterogeneidad porque habla de múltiples, de varios. Entonces, por ese lado la se la descartamos. Ahora, muestra una visión deshumanizada y egoísta, pues en ninguna parte del texto, por lo menos lo que estamos viendo, te habla de esta visión deshumanizada o egoísta. Ahora, la visión machista y presenta un estilo personal y característico. Bueno, indudablemente tenemos que ir al concepto de multiplicidad de voces o variedad de narradores. Vamos a ver que esto ocurre cuando en un texto vamos a tener más de un narrador. Tenemos el narrador omnisciente, el narrador personaje, el narrador protagonista, ¿no? El narrador testigo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos van a contar historia, lo van a contar desde su punto de vista. Y obviamente en ese punto de vista cada quien va a poner pues parte de su educación y de la concepción que tiene. Por ejemplo, ¿no? Un médico puede contar un hecho utilizando ciertos términos, o por ejemplo, ¿no? Dice, envía a la señorita, la cual sufrió, ¿no? Una cefalalgia. En ese momento tuvimos que intervenirla y tomar los cuidados de BCR, ¿no? Para poder establecer. Entonces, uno
se pregunta qué es eso, ¿no? La visión médica, la visión de repente de un jardinero sería que vio a la señorita que se tocaba mucho la cabeza y de pronto los médicos se la llevaron, ¿no? De la visión de un abogado podría ser de que él va a señalar que vio a un sujeto, ¿no? Jurídico, el cual iba en actitud sospechosa, tocándose parte, ¿no? De lo que es el rostro. De pronto llegaron, ¿no? Una institución médica para realizar, ¿no? La rutina pertinente, ¿no? De acuerdo al libro. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de ellos se cuenta su historia, de acuerdo a la forma como han aprendido a hablar y de lo que ellos piensan que han visto también, ¿no? Por ahí puede pasar una vecina que diga, ah, vi una señorita y de pronto se desmayó nada más y vinieron los médicos y se la llevaron. Y el lenguaje es muy sencillo. Entonces, esto de presenta un estilo personal y característico estaría asociado a lo que es la multiplicidad de voces, ¿no? Inclusive, depende por ahí, algunos de los personajes tienen un dialecto y también al momento de contar la historia, pues va a salir a pie ese dialecto también, ¿no? Como consecuencia, pues la clave se estaría asociando a la A, ¿no? Porque la visión machista del siglo XX no podríamos señalar que todos los participantes tienen una visión machista. Como les digo, algunos pueden ser machistas, otros feministas y contar la historia de acuerdo a sus vivencias y a su formación. Como consecuencia, la clave estaría orientada a la A. Pero veamos la resolución, que nos dicen la resolución, chicos. En la resolución, ahí tenemos a William Faulkner, autor del Sonido de la Furia o El Ruido de la Furia, y nos señala, a ver qué nos señala, Benjamin. La multiplicidad de besos es una técnica narrativa en la cual la historia se relata a partir de un estilo personal y característico, ya que en ocasiones se mezcla narrador, personaje, protagonista y omnisciente en una historia. Muy bien. La clave, la A de amistad. Bueno, un tiempo para el desarrollo de ellos, chicos. Ya, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6 dice, durante el vanguardismo se desarrolló una serie de técnicas. Raconto, caja china, bajo comunicante. En la obra El ruido de la furia de William Faulkner y El jardinero fiel de John le Carré, encontramos el flashback que es. Ya, te está preguntando qué es el flashback. Una vuelta de forma repentina al pasado de los personajes, la presencia de más de un narrador en el desarrollo del relato, contar una historia dentro de otra historia a través de un personaje, y la narración en tercera persona sobre sucesos históricos. Bueno, creo que ya muchos de ustedes, creo que ya han estado descartando algunas opciones, ¿no? Porque te está pidiendo el flashbacks. Si algunos recordemos, el flashback, también llamado retroalimentación, se da cuando un personaje recuerda algo o evoca algo del pasado, así de manera bastante rápida, ¿no? Para luego seguir con la historia. Entonces, teniendo en cuenta ello, se estaría asociando a la A, ¿no? Pero veamos los otros conceptos. ¿Por qué no dice la resolución, chicos? La vuelta de forma repentina al paso de los personajes alude a flashback, ya estáis todos bien. La presencia de más de un narrador en el desarrollo del relato, bueno, creo que ya lo hemos visto, sería la multiplicidad de voces, perspectiva múltiple. Contar una historia dentro de otra historia a través de un personaje. Eso es lo que se conoce como la caja chica, ¿no? Y la narración en tercera persona, pues, recordemos, estaría aludiendo al clásico narrador omnisciente, ¿no? Como consecuencia, la clave, la A de amistad. Muy bien, chicos, vamos a esperar unos segundos para que hagan su captura de pantalla. Y es que sí, muchos de los datos, como ustedes pueden apreciar, está en el mismo texto, ¿ya? Por eso es muy importante la comprensión de tiempo en estos textos. Y en estos tiempos también, ¿eh?
en los exámenes. Ya, pasamos. Dice, solo una idea me embargaba, la de Gregorio, dice. Había de meterse cuanto antes en su habitación. Tampoco hubiera él permitido nunca los enojosos preparativos que Gregorio necesitaba para incorporarse y de este modo pasar por la puerta. Como si no existiese para esto ningún impedimento, empujaba pues a Gregorio con estrépito creciente. En el anterior fragmento de la metamorfosis francesca, el encierro que sufre Gregorio por parte de su padre en la visión moderna se manifiesta como la marginación, indiferencia entre los problemas del otro, el gran amor de la familia ante situaciones adversas, la prohibición de su necesidad fisiológica, el individualismo de un hogar religioso y conservador. Ya, nos está manifestando el texto. Dice la metamorfosis en lo que sufre Gregorio, parte de su padre. Bueno, ya, ante habla del encierro de Gregorio que sufre por parte de su padre. Dice, la visión moderna se manifiesta como el individualismo de un hogar religioso y conservador. Bueno, en el texto no podemos apreciar esto de religioso, por ahí podríamos ir descartando. El gran amor de la familia no creo, porque si hubiera gran amor no lo encerraría. La marginación, indiferencia entre los problemas del otro, tendremos que analizar. Y la provisión de sus necesidades fisiológicas, pero estamos hablando que vaya al baño. Pero vamos a ver si vemos ello. Solo una idea le embargaba a la de que Gregorio había de meterse cuanto antes a su habitación. Perdón. A ver, vamos a ver. Ya, una idea le embargaba. Bueno, como te dice el padre, podremos señalar que el padre lo que está queriendo es, dice que Gregorio debía meterse cuanto antes a su habitación. Tampoco hubiera él permitido nunca los enojosos preparativos que Gregorio necesitaba para incorporarse. De este modo pasar por la puerta. Los enojosos preparativos para que Gregorio necesite incorporarse. Ya. Como si no existiese para esto ningún impedimento, empujaba pues a Gregorio. Ya, empujaba a Gregorio, ¿no? No, ningún impedimento. Con estrépito creciendo. Ya, tal y como está, mira, Gregorio, el padre quería meterlo como sea a la habitación, enojoso preparativo que necesitaba para incorporar, o sea, se deduce que esa habitación no era lo ideal para Gregorio. Y el padre igual buscaba meterlo, ¿no? Por eso dice los enojosos preparativos. O sea, se deduce que tendría que haber acondicionado ese cuarto para que Gregorio entrara. Pero el padre igual lo metió. Dice, estos, ningún impedimento empujaba pues a Gregorio con el crecimiento creíble. O sea, el padre sí o sí, lo único que quiere es meter a la habitación de Gregorio, a pesar que no hay las condiciones ni nada por ello. Entonces, la provisión de sus necesidades fisiológicas, bueno, no hablan en el baño, pero sí podríamos señalar que podríamos interpretar como la marginación en diferencia entre el problema y el otro, ¿no? O sea, Gregorio se ha transformado en un monstruo insecto y obviamente el cuarto que él tenía era para un ser humano. Lo que haría una persona empática es de repente buscar un lugar donde acomodarlo y luego acondicionar el cuarto de Gregorio para que éste pueda entrar sin dificultades, ¿no? Pero el padre no hace eso, y cuando uno simplemente hace lo que mejor le parece sin ver a lo otro, pues uno sale siendo indiferente, ¿no? Podríamos señalar que la marginación se vive por parte de Gregorio, ¿no? Ha sido marginado por su familia, no lo entiende, simplemente tratan de solucionar como pueden. Entonces, la marginación e indiferencia ante los problemas del otro, eso es correcto, ¿no? Si el papá hubiera sido más empático, pues hubiera tenido más tino, ¿no? Al momento de introducir a Gregorio. Pero veamos qué nos dice el solucionario. En este fragmento de la metamorfosis se aprecia que el padre empuja a Gregorio, convertido en monstruo insecto, sin interesarle su condición, es decir, se manifiesta un rasgo de la visión moderna como es el individualismo
y la indiferencia ante el problema del otro. Ahí está, chicos, como bien señalaron, la clave, la A de amistad. Muy bien, a ver, un tiempo para que puedan hacer su captura de pantalla. Y pasemos a la siguiente pregunta. Ya, muy bien, veamos, siguiente pregunta entonces. Dice, tornándose cada vez más silenciosa y entendiéndose casi inconscientemente con las miradas, pensaban que ya llegaba el momento de buscarle un buen marido, y para ello fue como una confirmación de sus nuevos dueños y buenas intenciones. Cuando al final de su viaje fue la hija quien se levantó primero y estiró su cuerpo joven. A partir del fragmento anterior, que corresponde al final de la metamorfosis, se puede deducir que los padres piensan usar a su hija para beneficiarse económicamente. La joven Grete realizará el mismo trabajo que su hermano Gregorio. Los padres estaban iniciando también el proceso de la deshumanización y Grete desea borrar todo el recuerdo de lo que le sucedió a su hermano. Bueno, tal y como está, se centra en la figura de los padres, ¿no? Y la concepción que tienen. Entonces, Grete desea borrar, por ahí la D está descartado porque no se centra en Grete. Ahora, los padres están iniciando también el proceso de la deshumanización. Bueno, sí podríamos señalar que los padres, ¿no? Presentan una visión deshumanizada, sentido que parece que a su hija la toman como un objeto que hay que subastar. Pero hay que tener en cuenta que deberíamos pensar si realmente recién empieza esta visión deshumanizada de ver a su hijo como objeto, o si ya no había empezado con Gregorio, porque recuerden que Gregorio trabajaba para mantener a ellos, y ellos recién empiezan a trabajar cuando Gregorio ya no podía trabajar. Entonces, si ellos hubieran sido más humanos, hubieran trabajado también a la par con Gregorio para ayudarlo en los gastos. Entonces, señalar que recién iniciar el proceso de la deshumanización de los padres, pues sería muy controversial. Ahora, la joven Grete realizará el mismo trabajo de su hermano, no lo sabemos, si va a ser viajante, al menos el texto no nos ayuda. Ahora, los padres piensan usar a su hija para beneficiarse económicamente, pues por ahí se puede entender ello, ¿no? Del hecho de que ellos busquen un buen marido, pues la intención es, en el fondo, ellos también tener un beneficio. Entonces, podríamos señalar que la clave es la A. Pero veamos la resolución. Buscarle un buen marido para ellos fue como una confirmación de sus nuevos sueños y buena intención, cuando al final de su viaje fue la hija, ¿no? En el fragmento se aprecia un tipo de deshumanización en la actitud de los padres al pensar en buscarle un marido a Grete en beneficio económico. Para ellos, ¿no? Es decir, la hija se presenta como un objeto al cual se puede subastar. Ahí está, chicos. No, en el caso de los padres, como personas que quieren aprovecharse, ¿no? Ya, a ver. Más un tiempo. Veamos. Siguiente pregunta. Al despertar, Gregorio Sánchez una mañana tras un sueño intranquilo, encontrarse en su cama convertió un monstruo insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda, y al alzar un poco la cabeza vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades cuya prominencia apenas si podía aguantar la concha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. En relación con el fragmento anterior de la metamorfosis de Frank Kafka, se puede afirmar que la transformación de Gregorio Samsa representa alegóricamente el abandono que algunos hijos hacen de sus padres, la deshumanización del individuo contemporáneo, el absurdo de la vida aristocrática y conservadora, la inferencia de la sociedad hacia los discapacitados, ¿no? Bueno, tal y como está, no, el abandono que algunos hijos hacen de sus padres, descartado, porque Gregorio no abandona a nadie, más bien por el contrario, los padres lo han encerrado. La deshumanización del individuo contemporáneo, recuerda, ese es el tema. El absurdo de la vida aristocrática y conservadora. Si hemos leído la obra, sabemos que Gregorio no viene de una familia aristocrática, es una clase media, más o menos, ¿no?
La indiferencia de la sociedad hacia los discapacitados. Bueno, Gregorio realmente no es un discapacitado, aunque se ha convertido en un insecto. Recordemos, es una alegoría, ¿no? Claro, de cómo la rutina y la monotonía convierte a los hombres en insectos. Por ese lado, claro, la clave estaría asociado al ave de barco, ¿no? Tema principal de la metamorfosis es la deshumanización del individuo causada por la rutina del trabajo en un sistema económico cuyo interés es la producción y las ganancias mediante la explotación del hombre por el hombre. Espera un tiempo, chicos, para que hagan su captura de pantalla. Y bueno, ahí están todas las claves, chicos. Como siempre, les agradezco este tiempo que me han venido acompañando. Y bueno, chicos, espero verlo para una próxima clase, la cual obviamente va a ser muy interesante, chicos. Nos estamos viendo entonces, chicos. Se me cuidan. Muchísimas gracias. ¿No? Le agradezco por parte de la Academia de César Vallejo. Y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Me despido, en este caso, el profesor Oscar Rabines. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego, nos vemos muy pronto, chicos, ¿ya? Y los sigo invitando, ¿ah? No se olviden de ver el próximo video, chicos. Hasta luego, chicos, se me cuidan muchos.